63 llamadas perdidas. Eso fue lo que se necesitó. 63. Las observé acumularse en la pantalla de mi teléfono mientras me sentaba en la cabina de mi Kenworth T680. Ventanillas cerradas, aire acondicionado funcionando, estacionado en el patio de Pacific Crest Foods en Henderson, Nevada, donde la temperatura se aproximaba a 45 grados Celsius. El sol estaba golpeando el capó tan fuerte que podía ver el calor ondulando del metal como agua. El asfalto bajo el tráiler se estaba ablandando en los bordes. Ese destello de pavimento ondulante que solo sucede cuando la tierra misma siente el peso del sol del desierto. El olor que entraba a través del sistema de ventilación no era aire acondicionado rancio. Era desierto sobrecalentado. El olor de tierra caliente y goma quemándose ligeramente en el asfalto. El silencio era profundo. Sin movimiento. Sin actividad. Solo calor y silencio y espera. Y no iba a mover el camión hasta que alguien se disculpara. Pero ese no es el punto donde la historia comienza. Mi nombre es Ernesto Garza, pero todos me dicen Neto. Tengo 46 años y he estado manejando tráileres durante 20 años. Eso puede no sonar como mucho tiempo hasta que haces las matemáticas. Eso es aproximadamente 2.3 millones de millas. 2.3 millones. He pasado más horas en las carreteras estadounidenses que la mayoría de las personas han pasado respirando. He visto todo tipo de clima, todo tipo de carga, todo tipo de situación que puede suceder entre una bomba de combustible y un muelle de descarga. He visto cómo la industria cambió de registros de papel a monitoreo electrónico. He visto que los precios del combustible suban y bajen y suban de nuevo. He visto sistemas de despacho convertirse en digital. He visto muchas personas venir e irse, pero yo me quedé. No soy un empleado. Tengo mi propia compañía, Garza Freight LLC. Solo yo, un único tráiler Kenworth T680, que costó más que la mayoría de las casas de las personas, y que se maneja como si valiera cada peso que gasté en él. Ese camión es mi inversión, mi reputación y mi medio de vida, todo en una máquina de 650 caballos de fuerza. Pedí un préstamo comercial para comprarlo. Trabajé un trabajo secundario durante los primeros 3 años que lo tuve solo para hacer los pagos. Conozco su cronograma de mantenimiento mejor que conozco mi propia fecha de nacimiento. Puedo diagnosticar un problema solo por el sonido del motor. Mira, hay conductores de tráileres, y luego hay conductores como yo. La diferencia no es solo ego, es que invertí en equipamiento y certificaciones que importan. Mi tráiler tiene control de temperatura de grado farmacéutico. Tiene sistemas de monitoreo vinculados biométricamente que rastrean el ambiente interno hasta el punto decimal. Quiero decir dígitos fraccionarios. Ese sistema puede detectar una fluctuación de 1 grado en un área de carga de 18 metros cúbicos. Mi registro de seguridad con el Departamento de Transporte es impecable. Inspección limpia. Registro limpio. Ninguna violación en 8 años. Estoy certificado por la FDA para transportar perecederos bajo estándares de cumplimiento de cadena de frío. Esa certificación requirió 40 horas de estudio, un examen supervisado y capacitación continua cada 18 meses. He estudiado regulaciones federales. He pagado por entrenamiento. He mantenido certificaciones que la mayoría de las personas en esta industria ni siquiera saben que existen. Invertí $35.000 en tener el sistema de monitoreo de temperatura biométrico instalado. 35.000. Ese es dinero que sale de mis ingresos brutos, no del presupuesto de capital de alguna empresa. Es dinero que tuve que justificar a los bancos, convencerlos de que era una inversión digna en mi negocio. Y lo fue. Ese sistema ha salvado incontables envíos y ha mantenido mi reputación impecable durante años. He transportado productos frescos para distribuidoras regionales, lo que significa productos que van a restaurantes y tiendas en una región de múltiples estados. He movido envíos de lácteos para cadenas de restaurantes de alta gama, lugares donde la clientela puede probar la diferencia entre leche que se ha mantenido a 4 grados versus leche que se ha mantenido a 6 grados. He transportado carga especializada para eventos privados, el tipo de eventos donde no estás solo entregando comida,
Estás entregando la visión de alguien para su boda o su retiro corporativo. He manejado a través de tormentas de hielo y tormentas de arena y tormentas de truenos que hicieron la visibilidad casi cero. He bajado de la carretera cuando las condiciones eran inseguras, incluso cuando significaba perder una ventana de entrega, porque prefiero llegar tarde que ser parte de una estadística de accidente. No solo conduzco, mantengo juntas las cadenas de suministro de las personas. Soy parte de la razón por la cual los restaurantes pueden servir ingredientes frescos, por la cual los casinos pueden planificar noches de apertura con confianza, por la cual las familias obtienen comida en sus mesas. Y conozco la ley mejor que algunos abogados. Esa última parte, conocer la ley, eso fue lo que importó en este jueves particular en abril. El trabajo vino a través de un broker de transporte con el que he trabajado durante 6 años. Pacific Crest Foods, una compañía de distribución de alimentos de tamaño mediano basada en Henderson. Suministran las propiedades del complejo de casinos aquí en Vegas. Estamos hablando de restaurantes de alta gama, programas de buffet premium, el tipo de clientela que espera ingredientes volados y carnes especiales desde Japón, o Dinamarca, o España. Había hecho 2 cargamentos más pequeños para ellos antes, sin problemas. Recogidas limpias, entregas suaves, todos felices. Las rutas eran sencillas. La comunicación era profesional. El pago era confiable. Pero este cargamento era diferente. Esta era la consolidación para la semana de apertura en 3 propiedades de casinos que acababan de asociarse con Pacific Crest Foods. 3 nuevos restaurantes de resorts. Propiedades completamente nuevas. Servicio de cena de noche de apertura. Los 3 lugares, la misma noche. Estamos hablando de productos especiales. Vegetales heirloom. Frutas seleccionadas a mano de granjas de California. Quesos europeos importados que habían sido envejecidos en almacenes con temperatura controlada durante meses. Lácteos frescos. Ingredientes de cocina fina preparados. Y proteínas frescas que habían sido montadas específicamente para esos menús. Todo tenía que llegar no solo a tiempo, sino en condición perfecta. No ligeramente frío, no adecuadamente frío. Condición perfecta. Listo para ser preparado por chefs de clase mundial, para una noche de apertura que ya había sido prometida a clientes de alto pago. La carga estaba valorada en $84 millones. Leíste bien, 84 millones. No es un error tipográfico, no es una exageración, ni siquiera es redondeo. 84 millones de dólares. Esta era una carga consolidada que representaba meses de órdenes prearregladas de 3 casinos diferentes, todas temporizadas hasta la hora. Perder la ventana de entrega, y no pierdes solo una orden. Cascadas de penalidades a través de 3 establecimientos separados, cada uno con sus propias cláusulas de penalidad en sus contratos, cada uno con operaciones de servicio de alimentos que ya estaban personalizado y listo para preparar, cada uno con promesas de apertura de noche que ya estaban agotadas, cada uno con reputación y promesa de marca en juego, cada uno con inversores observando su línea de fondo. Conocía las apuestas al entrar, el contrato lo exponía todo. Había leído ese contrato de punta a punta 2 veces, y había estudiado la sección 14 con el tipo de atención que reservas para los detalles más importantes. La sección 4 detallaba el valor del cargamento y la importancia de la entrega oportuna. La sección 6 especificaba las ventanas de entrega. Primera entrega en el complejo Paradise no más tarde de las 6 p.m. Segunda entrega en la asociación de The Venetian antes de las 11 p.m. Tercera entrega en Caesars antes de las 4 a.m. al día siguiente. La sección 8 cubría las cláusulas de penalidad, tarifas por hora de retraso, rupturas de cadena de custodia, brechas de registro de temperatura. Todo itemizado y deletreado en lenguaje legal frío. La sección 14 cubría los derechos del contratista. Y esa es la sección que había leído con mayor cuidado. La leí porque quería saber exactamente qué protecciones existían, qué apalancamiento tenía si las cosas salían mal, cuáles eran mis opciones si alguien intentaba empujarme. Estaba siendo proactivo, no paranoico. Eso fue cuando comencé a manejar de forma independiente en lugar de trabajar para otras compañías. Cuando posees el riesgo, posees la investigación que lo mitiga. Estaba listo. Se suponía que debería recoger a las 10 a.m. el jueves 24 de abril.
La ruta me llevaría desde el patio de Pacific Crest, llegando a los puntos de distribución comenzando a las 2 p.m. Sin problema. He hecho esta distancia 100 veces. 3 horas de conducción, más tiempo de carga, mucho margen. Estaba en casa la noche anterior en las afueras de Las Vegas. Me fui a la cama a las 9 p.m. Me desperté a las 4:30 am al sonido de mi alarma. El desierto aún estaba oscuro a esa hora. La temperatura comenzando a subir, pero aún no opresiva. Tomé café, negro, de la máquina que había configurado la noche anterior. Verifiqué los sistemas de mi camión ejecutando el protocolo de diagnóstico que tengo memorizado. Todo estaba funcionando limpio. El camión había estado estacionado en mi lote durante la noche. Hice un recorrido. Neumáticos, luces, hidráulicos, tanque de combustible, sellos de ventanilla, cerraduras de área de carga. Cada cosa que verifico antes de una carga grande. Todo estaba sólido. Había llevado el camión a mantenimiento 2 semanas antes. Cambio de aceite. Inspección de frenos. Presión de neumáticos verificada y documentada. Guardo registros. Soy metódico sobre esto. Eso no es paranoia. Eso es profesionalismo. Eso es lo que separa a los conductores que han estado haciendo esto durante 20 años de los que se queman después de 5. Estaba en la carretera a las 5:15 am para el viaje a Henderson. La carretera estaba mayormente vacía a esa hora. Tan temprano en la mañana, el desierto tiene una sensación diferente. El calor está dormido. El aire realmente se siente fresco si abres la ventana, que a veces hago solo para sentir la temperatura real por un momento, antes de que la cabina se vuelva a enfriar. La radio estaba puesta. Algún programa matutino hablando de baloncesto, y estaba repasando el contrato en mi cabeza. Detalles de carga. Ventanas de entrega. Lenguaje de penalidad. Sección 14 que cubría derechos del contratista y resolución de disputas. Había leído la sección 14 probablemente 10 veces antes de aceptar el trabajo. Quería saber exactamente qué protecciones existían. A las 7:32 am, recibí la primera alerta de tráfico en mi pantalla de navegación. Un tráiler doblado en la I-15, hacia el norte, alrededor de Flamingo. 3 vehículos involucrados. Servicios de emergencia respondiendo. El incidente estaba bloqueando 2 de 3 carriles. Se espera retrasos de hasta 3 horas. Llamé al despacho de Pacific Crest inmediatamente. Eso es lo que haces. No esperas. No asumes que verán los reportes de tráfico. Levantas el teléfono y hablas con un ser humano. Documentas la conversación. Te proteges. Sonia respondió. Despachadora. Probablemente tardía en 50. Ha estado haciendo este trabajo más tiempo de lo que he estado vivo. Profesional. Sin rodeos. Competente. El tipo de persona que realmente entiende la logística porque ha estado viviendo la logística durante 30 años. Había trabajado con ella en los trabajos anteriores de Pacific Crest y la sabía ser confiable y directa. Sonia, habla Neto Garza con Garza Freight LLC. Tengo la consolidación de Gran Open Illinois. Hay un accidente de varios vehículos en la I-15 en Flamingo. Los servicios de emergencia están en el lugar. Estoy viendo tal vez un retraso de 3 horas dependiendo de cuánto tiempo necesiten para limpiarla y que el tráfico fluya de nuevo. No entró en pánico. No se puso frenética. Solo dijo, espera, estoy sacando la fuente de tráfico. 30 segundos de silencio mientras escuchaba el ruido de fondo del despacho. Cháter de radio. Teléfono sonando. Personas hablando. El sonido de una operación ocupada manejando docenas de partes en movimiento. Sí, lo veo. Ok, Neto. Estoy marcando esto en el sistema ahora mismo. ¿Cuál es tu ETA actual de llegada a nuestro centro? Estoy aproximadamente 40 minutos de la congestión, así que aproximadamente 8:15 am estaré golpeando el retraso. Si es 3 horas como estos casos normalmente funcionan, estoy viendo una ventana de entrega de 12:50 p.m. en tu ubicación de Henderson. Te actualizaré si eso cambia, o si el incidente se despeja más rápido de lo esperado. Copia. Estoy marcando esto con logística. También lo estoy marcando con la gerencia ahora mismo. Todo está documentado. Espera. Gracias, Sonia. Y eso fue todo. Hice lo que se supone debes hacer. Les di un aviso. Documenté el retraso en tiempo real. Confirmé el nuevo tiempo de llegada. Dejé claro que el retraso no era un fracaso de mi parte. Era fuerza mayor.
el término estándar de la industria para cosas fuera del control de nadie. Y a las 8:47 a.m. golpeé la congestión y me senté allí con aproximadamente 2000 otros vehículos, el sol del desierto subiendo más en el cielo, el interior de mi cabina manteniéndose a un cómodo 20 grados Celsius, gracias al sistema de control de temperatura que había invertido $35,000 para tener instalado. Pasé el retraso escuchando un audiolibro. Algo sobre optimización de cadena de suministro, porque por supuesto eso es lo que leo en mi tiempo libre. Y observé el reloj moverse. El reporte de tráfico se actualizaba cada 15 minutos. El accidente seguía siendo despejado. Los camiones de fuego estaban en el lugar. Uno de los vehículos tenía un fluido que se fugaba que requería una respuesta del equipo de materiales peligrosos. Cada retraso tenía una razón. A las 11:45 a.m., el accidente finalmente fue despejado. El tráfico comenzó a moverse de nuevo, y sentí la aceleración familiar de mi Kenworth mientras salía de la congestión. Estaba haciendo buen tiempo. Sabía que iba a llegar tarde. También sabía que había hecho todo bien y tenía documentación de ello. La documentación importa. Es la diferencia entre estar protegido y estar expuesto. A las 12:50 p.m. estaba entrando en el patio de Pacific Crest en Henderson. El patio era un lote industrial extendido, tal vez 3 acres, con un edificio de almacén principal, 2 muelles de carga y espacio abierto para estacionamiento y maniobra. El calor era visible ahora, radiando hacia arriba desde el asfalto en ondas que realmente podías ver. El metal de las paredes del almacén estaba tan caliente que no querría tocarlo. Los pocos vehículos estacionados en el lote parecían simplemente estar sentados allí, esperando que pasara la tarde. Nadie se estaba moviendo alrededor. Todo el patio tenía esa cualidad aturdida por el calor, donde lo más inteligente que hacer es permanecer quieto y esperar la noche. Y fue entonces cuando todo cambió. Craig Whitfield estaba esperándome en el patio abierto. No lo sabía todavía, pero aprendería cada detalle sobre él antes del final del día. 37 años. Vicepresidente de operaciones en Pacific Crest Foods, MBA, de una universidad prestigiosa. Nunca ha manejado nada más grande que un BMW. Usaba tenis caros que probablemente costaban más que mi primer pago de camión. El tipo que está diseñado para verse casual, pero es en realidad un artículo de declaración. Y tenía esa energía particular de alguien que había heredado autoridad sin haberla ganado nunca a través de experiencia o esfuerzo o entendimiento. Estaba de pie cerca del muelle de carga con 2 empleados del almacén, tipos en camisas azules con logos de Pacific Crest, tipos que se veían experimentados que probablemente habían estado cargando camiones desde antes de que Craig tuviera su MBA. Brazos cruzados, expresión ya establecida en displicencia. Estaba mirando su reloj como si pudiera decirle algo diferente a lo que le estaba diciendo. Estacioné el Kenworth, lo aseguré, ejecuté la secuencia de apagado y caminé. El calor me golpeó como algo físico cuando salí de la cabina. Ese calor seco del desierto que hace que tu piel se sienta como si se estuviera tirando apretada. Mi camisa ya estaba empapada del paseo a través del lote de estacionamiento. El caucho de mis botas de trabajo se sentía suave en el asfalto. Ernesto Garza, dije, aquí para la carga consolidada. Llegas tarde, dijo Craig. No, hola. No, gracias por venir. No, entiendo que había tráfico. Solo, llegas tarde. Como si ese único hecho borrara todo lo demás. Como si un incidente de tráfico negara todo lo que había hecho bien. Tuvimos un accidente de varios vehículos en la I-15 en Flamingo, dije, manteniendo mi voz pareja y profesional. Incidente de doblamiento. 3 vehículos involucrados. Respuesta de servicios de emergencia. Llamé a tu despachadora Sonia a las 7:32 esta mañana y le di el ETA actualizado. El incidente añadió aproximadamente 3 horas a la línea de tiempo. Eso está documentado en tu sistema de despacho y cubierto bajo la sección 7, subsección B de mi contrato. La provisión de fuerza mayor. No me importa tu sistema de despacho, dijo Craig. Y estaba alzando la voz ahora, asegurando que los empleados del almacén pudieran escucharlo. Actuación para la sala. Estableciendo dominio frente a subordinados.
Se suponía que debías estar aquí a las 10 a.m. Son casi las 1 p.m. Los casinos tienen equipos de preparación esperando. Estás cubriendo una ventana matutina crítica, y eso es un problema. Es un gran problema. Tomé un respiro. Esta era una conversación que había tenido antes, no específicamente con Craig, pero con el tipo de persona que nunca había pasado 3 horas sentado en una congestión de tráfico con 2000 otros vehículos, que no entendía que a veces el clima y los accidentes suceden de maneras que nadie controla, y que creía que afirmar autoridad era lo mismo que entender la logística. El contrato, dije, manteniendo mi voz estable. Sección 7, subsección B. Cubre exactamente este escenario. Provisiones de fuerza mayor, incidentes de tráfico, clima, cierres de carreteras de emergencia. Ese es el lenguaje que me cubre. Esa es la razón por la cual ese lenguaje existe. Puedes verificar el contrato. Y aquí es donde cometí un error táctico. Realmente saqué mi teléfono y mostré el contrato para citarle la cláusula. Sección 7b, en blanco y negro. Deletreado en el lenguaje legal que ambos supuestamente habíamos acordado. Lo que sucede es que sacar un contrato para citarlo a alguien en poder, alguien que ya había decidido que no le importaban las reglas, tiende a acelerar su resentimiento en lugar de resolverlo. Ese fue cuando la expresión de Craig cambió de molesto a algo más frío, algo más malo. No necesito una lección de contrato de un conductor de tráiler, dijo. Su voz era más fuerte ahora, y podía ver a los empleados del almacén realmente mirando hacia otro lado, incómodos, avergonzados por mí, o avergonzados por él. Carga el tráiler. Ahora. Necesito informarte, dije, manteniendo mi voz baja y profesional, porque levantar la voz solo prueba que te afectaron, que las regulaciones federales de horas de servicio me requieren registrar un descanso obligatorio de 30 minutos antes de comenzar cualquier conducción posterior a la carga. He estado en servicio desde las 5 a.m. Esos son 8 horas y 50 minutos a partir de ahora. La regulación es innegociable. Regulación federal. No política de empresa. Ley federal. Tomo ese descanso o violo la ley federal, lo que significa sanciones federales. Lo que significa mi certificación del DOT está en riesgo. Mi medio de vida está en riesgo. Y fue en ese momento que Craig dijo algo que cambió completamente la dinámica de la conversación. Solo eres un conductor. Conoce tu lugar. Ahora carga el tráiler o cancelo todo. Encontraré a otro camionero en 2 horas y tú perderás todo. Serás nada en esta industria. Solo eres un conductor. Esas palabras. En ese momento, en ese patio sobrecalentado, con el sol del desierto golpeando el acero del tráiler, con $2,000 en climatización funcionando a toda capacidad en mi cabina, con $35,000 en monitoreo biométrico certificado por la FDA en mi Kenworth, con 20 años de experiencia y miles de libras de responsabilidad en mis manos, Craig Whitfield, alguien que probablemente nunca había manejado algo más pesado que una bicicleta estacionaria, me acababa de decir que era solo un conductor. Me miró directamente a los ojos después de decir eso. Probablemente esperaba que yo cediera. Probablemente esperaba que simplemente asintiera y hiciera lo que se me decía. Probablemente había pasado toda su carrera siendo el hombre más competente en la habitación por mérito de su título solamente, sin nunca tener que respaldar realmente nada con conocimiento real o esfuerzo genuino. Y lo que sucedió a continuación fue el resultado de 15 años de preparación, de estudio, de educación, de inversión en conocimiento y equipamiento. Simplemente giré sobre mis talones y caminé de regreso a mi Kenworth. Subí a la cabina. Cerré la puerta. Encendí el aire acondicionado. Y entonces presioné el botón que cambiaría todo. Mi Kenworth T680 tiene un sistema de monitoreo de temperatura certificado por la FDA. No es un simple registrador de datos. Es un sistema biométrico vinculado que rastrea temperatura, GPS, tiempo, integridad de sellos, presión de aire y movimiento de puerta. Todo ello debe ser iniciado por mi huella digital y código PIN personal. Solo yo, nadie más. Mi biometría, mi responsabilidad.
Ese sistema de monitoreo es lo que permite que un cargamento de productos perecederos sea legalmente aceptado por los casinos, las tiendas, los restaurantes con permisos de salud. Sin ese registro continuo, todo lo que estaba en mi tráiler, todos los 84 millones de dólares, se volvería comercialmente invendible. No porque estuviera dañado, sino porque no habría documentación legal de que había sido mantenido correctamente. Pasé mi dedo sobre el lector biométrico. El sistema reconoció mi huella. Navegué al menú de opciones y seleccioné Suspender servicio. Ingresé el motivo: exigencia de violar regulaciones federales de horas de servicio. Intento de alterar términos de contrato. Sección 14A. Acuerdo de servicio. Pacific Crest Foods. Presioné enviar. El sistema emitió 3 pitidos de confirmación. El registro de temperatura se detuvo. El tráiler seguía refrigerado a 4 grados Celsius. El compresor Carrier Transicold seguía funcionando. La carga seguía segura. Pero sin el registro biométrico continuo de la FDA, toda esa carga había perdido su certificación legal de cadena de frío. Se volvió instantáneamente comercialmente invendible. No porque estuviera dañada, sino porque no había documentación legal de que hubiera sido mantenida correctamente. Me recosté contra la ventanilla de mi cabina. Sorbí el café que había traído de mi casa. Café negro, sin azúcar. Y simplemente esperé. Eran las 1:15 p.m. Los casinos estaban esperando la carga. Pacific Crest estaba esperando cargar mi tráiler. Craig estaba esperando que cediera. Todos tenían que esperar. A las 1:20 p.m., Craig salió corriendo del almacén. Golpeó la ventanilla. Bajé la ventanilla lentamente. ¿Qué significa suspender servicio?, preguntó, el pánico en su voz. Significa exactamente lo que dice la sección 14 de nuestro contrato. Hay una disputa sobre regulaciones federales. El servicio está suspendido hasta que se resuelva por escrito a través del departamento legal. Necesito esa carga, ahora. Cárgala. No, dije. 63 llamadas perdidas vinieron después de eso. 63. Las observé llegar en mi teléfono. Craig. Después Craig nuevamente. Después números desconocidos. Después Craig otra vez. A las 3:30 p.m., el primer casino contactó a Pacific Crest. $136,000 en penalidades. A las 3:45 p.m., el segundo casino hizo lo mismo. $136,000 más. A las 4 p.m., todos los servidores de Pacific Crest estaban en pánico. Los abogados estaban siendo llamados. El departamento legal estaba siendo contactado. Porque en 45 minutos, Craig Whitfield había aprendido exactamente lo que significa intentar manipular a alguien que realmente entiende sus derechos. A las 4:50 p.m., una carta firmada llegó a mi teléfono. Del departamento legal de Pacific Crest Foods. Los términos del contrato confirmados sin cambios. Las regulaciones federales respetadas. Los derechos del contratista protegidos. Presioné mi dedo en el lector biométrico. El sistema se reactivó. Arranqué el Kenworth y manejé hacia los casinos. Lo que Craig Whitfield aprendió ese día, de la manera más cara, fue que el poder no viene de un título. El poder viene de entender las reglas. El poder viene de saber exactamente dónde estás parado legalmente. El poder viene de tener el coraje de decir no cuando no es la respuesta correcta. Permíteme ser claro sobre algo. Nunca quise que sucediera de esta manera. No estaba esperando el conflicto. No estaba buscando una confrontación. Estaba buscando hacer mi trabajo profesionalmente, entregar una carga de manera segura y recibir el pago que había sido acordado. Eso era todo. Era simple. Era directo. Fue Craig quien complicó las cosas. Fue Craig quien decidió que las reglas no se aplicaban a él. Fue Craig quien decidió que un contrato era algo que podía ser ignorado en el sitio cuando le convenía. Cuando pasé por el accidente en la I-15, lo reporté inmediatamente. Documenté todo. Hice exactamente lo que debería haber hecho. Eso no era falta de profesionalismo. Era lo opuesto. Era el tipo de comunicación y documentación
que debería ser estándar en esta industria, pero muchas veces no lo es. Muchos conductores simplemente desaparecerían en el tráfico, llamarían tarde y dejarían que el cliente se enterara por su cuenta. Yo no. Yo comuniqué, documenté, protegí a ambas partes dando información clara y oportuna. Pero aquí está el punto que quiero que entiendas completamente. Cuando un hombre en poder decide que tus derechos no importan, que tus regulaciones no importan, que tu dignidad no importa, tienes opciones. Tienes protecciones legales, tienes defensa. Y si has tomado el tiempo de educarte, si has invertido en entender dónde estás parado en un contrato, entonces tienes todo lo que necesitas para protegerte. La sección 14 de mi contrato no fue un accidente. No fue algo que alguien incluyó por casualidad. Fue incluida específicamente porque los abogados que redactaron ese contrato sabían que había situaciones donde un cliente podría intentar cambiar los términos de maneras que no eran justas. Sabían que podría haber emergencias. Sabían que podría haber presión. Y por eso incluyeron ese lenguaje. Por eso tenía el poder de suspender el servicio. Porque suspender es diferente de cancelar. Suspender es una pausa. Es un tiempo para resolver. Es un mecanismo de protección. Eso es lo que cambió en los 45 minutos que estuve sentado en mi cabina. Los números comenzaron a contar. Dinero comenzó a perderse. Penalidades comenzaron a acumularse. Y de repente, lo que Craig había dicho, que yo era solo un conductor, comenzó a parecer ridículo. Porque resultó que ese solo conductor era la única persona que podía desbloquear la situación. La única persona cuyo dedo en un lector biométrico podía cambiar el resultado. La única persona cuyas acciones, o falta de acciones, determinaba si 84 millones de dólares en carga podía ser vendida legalmente. Eso no es solo nada. Eso es poder. Es responsabilidad. Es exactamente la razón por la cual la industria del transporte es tan crítica para la economía moderna. Porque los conductores, gente como yo, somos los guardianes de la cadena de suministro. No somos infrahumanos, no somos intercambiables, somos profesionales que sostienen la economía en nuestras manos. Lo que sucedió después de que reactivé el sistema es importante. Manejé hacia los casinos, completé las entregas, todo fue aceptado. Todo fue puesto en servicio. Esa carga de 84 millones de dólares se convirtió en menú en 3 restaurantes de casino de Las Vegas. Se convirtió en comidas para clientes de alto perfil en noches de apertura que se esperaba que fueran legendarias. Y todo eso fue posible porque un conductor se negó a ser tratado como solo nada. Lo que también sucedió fue que Craig fue separado de su posición. No fue despedido. Eso habría generado demandas y problemas de relaciones públicas. Fue transferido lateralmente a un rol administrativo donde su capacidad de hacer daño fue minimizada. El departamento legal de Pacific Crest contactó a Rod Espinosa, mi abogado, para discutir cómo evitar que esto sucediera de nuevo. Implementaron nuevas políticas, entrenamiento para el personal, educación en contratos, clarificación de autoridades. Si alguien está tratando de protegerse, debería ser capaz de hacerlo sin temor a represalias. Pero aquí está la verdad que quiero que comprendas completamente. Craig Whitfield probablemente nunca entienda realmente qué pasó. Probablemente crea que fue mala suerte. Probablemente crea que se encontró con alguien terco. Probablemente crea que fue un riesgo que no debería haber tomado. Pero lo que realmente sucedió fue que se encontró con alguien que había hecho su tarea. Se encontró con alguien que sabía exactamente dónde estaba parado legalmente. Y cuando lo empujó demasiado lejos, descubrió que estaba empujando contra una pared de roca. Eso no fue suerte de mi parte. Eso fue preparación. Después de ese día cambié algunas cosas en mi negocio. Primero contacté a Rod nuevamente y tuvimos una sesión larga sobre qué pasa si alguien intenta violar un contrato en el futuro. Discutimos escenarios, discutimos opciones, discutimos cómo protegerme mejor. No porque fuera paranoico, simplemente porque una vez que sabes que algo puede pasar, necesitas estar preparado. Segundo, actualicé mi cuaderno.
Ahora tenía documentación del incidente de Craig. Tenía la carta de disculpa del departamento legal. Tenía prueba de que la sección 14 funcionaba. Tenía un caso de estudio real de por qué esa sección de protección existía y por qué había funcionado. Tercero, volví a contactar al fabricante del Kenworth sobre el sistema de monitoreo biométrico. Quería entender exactamente cómo funcionaba. Quería saber si había cualquier manera en que alguien pudiera manipularlo. Quería entender todos sus límites y capacidades. Pasé horas en el teléfono con ingenieros. Pidió documentación técnica. Estudié arquitectura del sistema, porque el conocimiento es poder. Y yo quería entender completamente todo lo que estaba usando para protegerme. Lo que me di cuenta durante esos estudios fue algo importante. Ese sistema de $35.000 no era solo un registrador de temperatura. Era una afirmación de autoridad. Era una manera de decir que yo, el conductor, era un profesional que tenía sistemas profesionales en su lugar. Que no era solo un tipo que manejaba un camión. Era un contratista especializado con equipo de grado comercial y certificación federal. Y eso cambió cómo la industria me veía. Después del incidente de Craig, comencé a recibir más trabajos de empresas grandes. Empresas que necesitaban a alguien que supiera lo que estaba haciendo. Empresas que sabían que un contratista como yo, alguien que había invertido en educación y equipamiento, era más confiable que alguien que simplemente estaba tratando de ganar dinero rápido. Mi tarifa subió. Mi volumen de trabajo aumentó. Mi reputación cambió de competente a experto. Eso es lo que el conocimiento hace. Te diferencia. Te permite cobrar más. Te permite elegir tus clientes. Te permite trabajar solo con personas que respetan lo que haces. Ahora, 2 años después, tengo 2 Kenworths. El segundo está siendo manejado por Miguel, un hombre que contratar. Miguel es alguien que entiende la importancia de lo que hacemos. No solo está moviendo cajas, está siendo parte de una cadena de suministro global. Está siendo responsable de productos que importan. Y eso requiere un nivel de profesionalismo que no todas las personas poseen. Lo que estoy haciendo ahora es pasar el conocimiento adelante. Le enseño a Miguel sobre contratos. Le muestro las cláusulas importantes. Le explico dónde están los riesgos. Lo estoy entrenando para ser el tipo de profesional que no será manipulado por alguien como Craig Whitfield. Porque eso es lo que importa finalmente. No es solo mi éxito. Es crear una industria donde los conductores se entienden a sí mismos como profesionales. Donde el conocimiento es valorado. Donde el estudio es recompensado. Donde un hombre que ha invertido en educación y equipamiento no puede ser tratado como un servicio descartable. Eso fue lo que Craig Whitfield aprendió ese día en Henderson. Y aunque probablemente no entienda realmente la lección, aunque probablemente crea que fue mala suerte, el resultado fue el mismo. Aprendió que el poder no viene de un título. Aprendió que un contrato es más importante de lo que pensaba. Aprendió que un conductor que ha hecho su tarea es infinitamente más poderoso que un ejecutivo que no ha hecho la suya. Y eso es lo que quiero dejarle contigo. Sea cual sea tu industria, sea cual sea tu trabajo. El conocimiento es tu escudo. La educación es tu armadura. El estudio es tu arma. Si inviertes en entender las reglas, realmente entenderlas, no solo saber lo básico, entonces tienes el poder de protegerte cuando alguien intente manipularte. Eso es lo que significa cuando digo que no soy solo un conductor. Significa que soy un profesional. Significa que conozco mis derechos. Significa que he invertido en mi educación. Significa que no puedo ser intimidado por alguien con un título más grande, o un sueldo más grande, o un BMW más nuevo. Lo que sucedió en Henderson, 63 llamadas perdidas, $136.000 en penalidades por hora, una carta de disculpa del departamento legal. Todo eso fue el resultado de alguien que había hecho su tarea. Y eso es todo lo que pedimos. He estado reflexionando mucho sobre este día durante los últimos 2 años. Sobre lo que significó. Sobre lo que podría haber pasado si hubiera cedido. Podría haber perdido $15.000 en ingresos como resultado de la reducción de tarifa del 15% que Craig intentó imponer. Podría haber violado regulaciones federales de horas de servicio y arriesgado mi certificación del DOT.
Podría haber permitido que la cadena de frío se rompiera y haber sido responsable de los daños que eso causara. Todas esas cosas eran posibles si simplemente hubiera cedido. Pero no cedí. Y eso cambió todo. Lo que he aprendido, lo que realmente he aprendido, es que el mundo está lleno de gente como Craig Whitfield. Gente que tiene un poco de poder y que presume de ese poder. Gente que asume que pueden manipular a otros porque nunca han encontrado a alguien que diga no. Gente que cree que un contrato es negociable en el sitio, que las regulaciones federales son sugerencias, que las personas como yo son simplemente peones que pueden ser movidos según sea necesario. La mayoría de los conductores ceden. Eso es un hecho. Ceden porque tienen miedo de ser negados trabajo. Ceden porque tienen familias que alimentar. Ceden porque han sido condicionados por una industria que los trata como variables intercambiables. Y eso está bien. Entiendo. No voy a juzgar a alguien por hacer lo que es necesario para sobrevivir. Pero hay algo que sucede cuando dices no. Cuando realmente plantas tu bandera en la arena y dices que aquí es donde termina el compromiso. Dices no porque es correcto. No porque sea fácil, sino porque es lo único que puedes hacer y aún mirarte en el espejo. Eso es lo que sucedió en Henderson. Y lo que sucedió como resultado, las cascadas de consecuencias que fueron generadas por esa decisión simple de presionar un botón en mi Kenworth, fue totalmente desproporcionado pero completamente justificado. Craig Whitfield aprendió que no puedes simplemente ignorar los contratos. Los abogados de Pacific Crest aprendieron que necesitan supervisar mejor a su personal. Los trabajadores del almacén que observaban todo aprendieron que hay veces en que las personas en posiciones aparentemente inferiores tienen más poder de lo que pensaban. Eso es importante, porque esos trabajadores del almacén, esos hombres y mujeres que cargaban las cajas, están en posiciones similares a la mía. Están siendo ordenados por alguien con un título. Están siendo pagados significativamente menos. Están siendo tratados como si fueran solo lo que sus títulos dicen que son. Pero si esos trabajadores estudiaran sus derechos de trabajo, si entendieran las regulaciones que los protegen, si tuvieran el coraje de pararse firme, descubrirían que tienen mucho más poder de lo que creen. Eso es lo que quiero que sea la conclusión de esta historia. No es sobre mí. No es sobre Craig Whitfield. No es sobre los 84 millones de dólares. Es sobre el reconocimiento de que cada persona, sin importar su título, sin importar su posición, tiene derechos. Y esos derechos están documentados, están escritos, están protegidos por ley. Y si inviertes el tiempo en entenderlos, puedes usarlos. Pasé años estudiando mis derechos, pasé años aprendiendo regulaciones, pasé dinero en equipamiento que me daría herramientas defensivas, y cuando llegó el momento de usarlas, funcionaron. Funcionaron exactamente como lo diseñé, funcionaron exactamente como lo esperaba. Eso no fue magia, fue preparación, y es disponible para cualquiera que esté dispuesto a hacerlo. He sido muy criticado, no por Craig Whitfield, sino por otros en la industria, por lo que hice ese día. Algunos dicen que debería haber sido más flexible, que debería haber entendido la presión que Craig estaba bajo, que debería haber encontrado una solución de compromiso, que debería haber sido un equipo player. A esos críticos digo, no. He sido un equipo player durante 20 años. He transportado carga a través de condiciones peligrosas. He llegado a entregas imposibles. He sacrificado mi tiempo personal, mis relaciones, mi salud por hacer que esto funcione. Pero lo que no voy a hacer es comprometer mi integridad. No voy a violar regulaciones federales. No voy a permitir que alguien me trate como infrahumano. No voy a ser solo nada. Ser un equipo player significa que honras tu parte de la ecuación. Significa que tienes que hacerlo. Significa que no puedes esperar que el otro lado ignore su parte. Craig Whitfield no fue un equipo player. Intentó cambiar los términos de un acuerdo. Intentó violar regulaciones federales. Intentó intimidarme. Eso no es ser un equipo player. Eso es ser un matón que fue atrapado. Así que tal vez la pregunta real es, ¿cuál es el costo de quedarse quieto? Si cedes ese día, ¿qué hace el siguiente cliente que intenta lo mismo? ¿Cedes de nuevo? ¿Cuándo se detiene?
¿Cuántas veces cedes antes de darte cuenta de que has cedido todo lo que tienes? Eso es lo que evitó lo que sucedió en Henderson. No fue solo protegerme en ese día. Fue enviar un mensaje a Pacific Crest, a los brokers, a los clientes potenciales, a la industria en general, que Neto Garza no puede ser intimidado. Que Neto Garza entiende sus derechos, que Neto Garza tiene las herramientas y la voluntad de usarlas. Y ese mensaje ha sido rentable. Ha permitido que mi tarifa suba, ha permitido que mi volumen de trabajo aumente, ha permitido que sea más selectivo sobre con quién trabajo, ha permitido que cree oportunidades de empleo para otras personas, como Miguel, que de otro modo no habrían existido. Todo eso vino del hecho de que no cedí. Eso es lo que quiero que sea la verdadera conclusión aquí. No es que Craig Whitfield sea malo o que merezca lo que le sucedió. Es que el sistema está diseñado para recompensar a las personas que conocen sus derechos. El sistema está diseñado para proteger a quienes están preparados. El sistema está diseñado de tal manera que si inviertes en educación, si estudias las reglas, si construyes defensas legales, eres prácticamente invencible contra alguien que no ha hecho eso. Craig Whitfield, con todo su título y su MBA y su BMW, resulta ser exactamente eso. Alguien que no ha invertido en entender las reglas. Alguien que confía en que su posición lo protegerá. Alguien que descubrió, de la manera más cara, que la posición es nada sin el conocimiento. Entonces, en última instancia, esto es una historia sobre el poder del conocimiento. Es una historia sobre el hecho de que si inviertes en educación, en verdadera, profunda, comprensiva educación sobre tus derechos y responsabilidades, entonces tienes todo lo que necesitas para protegerte contra cualquiera que intente manipularte. Eso es lo que quiero que saques de esto. No quiero que pienses en Craig Whitfield. No quiero que pienses en los 84 millones de dólares. Quiero que pienses en la sección 14 del contrato. Quiero que pienses en el cuaderno de 200 páginas. Quiero que pienses en las horas de estudio. Quiero que pienses en el sistema de $35,000. Quiero que pienses en la preparación. Porque cuando llegue tu momento, y llegará, para todos, llega una vez en la vida donde alguien intenta manipularte. Tienes opciones. Tienes poder. Tienes el poder de decir no. Y si has hecho tu tarea, tienes el poder de hacerlo de una manera que es legal, defensible y completamente justificada. Eso es lo que significa no ser solo nada. Eso es lo que significa ser un profesional. Eso es lo que significa haber hecho tu tarea.